estudiantes. Buenos días. El día de hoy en su clase de química vamos a realizar un tema muy interesante e importante para este año lectivo. Vamos a ver la química orgánica. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa? Andrés, por favor. Es la rama que estudia la cantidad de carbonos que hay en una estructura. Muy bien. ¿Qué respuesta tan elaborada? Bueno, vamos a iniciar con la manera en la que se estructura sus dibujos, por decirlo así. Para la química orgánica es muy importante el carbono. Este elemento prácticamente rige la química orgánica. Para estructurarla tenemos varias reglas que son enumerar los carbonos. Es muy importante saber cuántos carbonos hay, porque de ahí parte otra información que está en esta tabla que tendrán que imprimir, la cual menciona que por cada número de carbonos que existan en una estructura también va su prefijo, que es el nombre por el cual va a iniciar o se va a estructurar esta estructura, valga la redundancia. Bueno, vamos a ver diferentes temas que están aquí en el tablero. ¿Y ya quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién eres? Yo soy Michelle, pero ¿ustedes quiénes son? ¿De qué época son? Yo me pregunto. Somos del siglo XXI, estamos en el 2020. ¿Tú de dónde vienes? ¿De Yo qué soy época? mediados del siglo XIX, pero por lo que veo ustedes tienen una ropa muy distinta. Pero lo único que no es raro es que están hablando de química orgánica, o sea, y veo que todo lo tienen más estructurado. Pues bueno, viendo tu desarrollo del tema, se nota que sabes. Eres una aficionada a la química, ¿verdad? Sí, pero, o sea, explíqueme cómo lograron organizar este tema, o sea. Pues mira, ahorita en este año tenemos todo mucho más organizado por ayuda de la tecnología, por estudios de la antigüedad que nos han ayudado muchísimo a organizar todo esto. Estamos viendo la química orgánica desde cero, por decirlo así. Estaba explicándole a estos muchachos que por cada átomo de carbono hay un nombre, que son sus prefijos. Pero tienen que tener algo muy en cuenta, aparte de la estructura que ya les mencioné. Miren, acuérdense que por cada número de átomos hay un prefijo. Aquí eso significa número de carbonos. Átomos, pues de carbono. Vamos a ver diferentes grupos en los cuales hay distintas reglas para elaborar sus nombres. Por ejemplo, vamos a iniciar con el alcano. El alcano es el grupo más sencillo y básico por el que parten las estructuras de la química orgánica. Estos alcanos se caracterizan porque por cada número de carbonos que existan va a haber un prefijo y un sufijo. ¿Qué significa esto del prefijo? Aquí están las tablas que tendrán que imprimir en las cuales mencionan el nombre. El prefijo, por ejemplo, aquí vendría siendo el número de carbonos. Entonces, busca por favor cómo se llama una estructura de dos carbonos. Et, muy bien. Este es el prefijo. Ahora, el sufijo. El sufijo significa la terminación de la estructura dependiendo del grupo. Por ejemplo, si estamos hablando de un alcano, su prefijo será, depende del número de carbonos, y su sufijo será ano. Siempre será ano si es un enlace sencillo. Aquí ven la línea que es solo un enlace sencillo. Estos todos tres son de enlace sencillo. Ahora, vamos a continuar con los alquenos. Bueno, como decía anteriormente nuestra docente, vamos a hablar de los alquenos. Los alquenos son los que hay doble enlace y también su prefijo es dependiendo del número de carbonos y su sufijo que es la terminación, es eno. Entonces, aquí yo casualmente estaba estudiando esto. Esta es una estructura muy básica. Este es el doble enlace, ¿cierto? Siempre se va a empezar a enumerar donde está más cerca el doble enlace. Bueno, como aquí pueden ver, está más cerca por el lado izquierdo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, el doble enlace irá en el 2. Como ya saben, en esta tabla va a aparecer pues, la estructura dependiendo del número de carbonos. Quiere decir que hay 5. Pen, pero como su sufijo es eno, va a terminar penteno. Ahora,
Pregunta. El número 2 está ahí con el enlace doble. Entonces, ¿cómo se llamaría la estructura? 2 penteno. Ah, A diferencia del 1, que si estuviera en el 1, se llamaría N-penteno, ya que N significa non de 1 en latín. Si empezara en 1. Bueno, muchachos, ahora continuando con el alquino, es muy similar a los dos anteriores, pero tenemos que tener muy en cuenta que cada grupo es más importante el que le sigue al menor que el anterior. O sea, por ejemplo, tenemos alcanos. El alqueno es más importante que el alcano. El alqueno es más importante que el alqueno. Vamos a ligárselo hasta ahí, porque lo que son ciclos halogénuros y aromáticos vienen siendo otras cosas. El alquino se caracteriza porque en su estructura tiene triple enlace. Su prefijo depende también del número de carbonos. Tienen que tener muy en cuenta si se los pueden grabar, memorizar, imprimirlos. Es muy importante para nombrar las estructuras. El prefijo depende del número de carbonos y el sufijo es ino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estructura en la que llevan varios de enlace sencillo, pero aquí vemos uno de triple enlace. ¿Qué sucede? Cuando tenemos aquí en nuestra estructura uno de triple enlace, es muy importante y es una regla también fundamental iniciar por el extremo más cercano al triple enlace. Aquí usted, señor Samuel, ¿por dónde iniciaría? por la izquierda. Por su izquierda, que sería mi derecha. Es muy importante también al principio enumerar los carbonos. Entonces, aquí sería 1 y 2. En el 2 inicia el triple enlace. Esto significa que comenzaremos llamándolo por el número 2. Ahora, como es triple enlace, tenemos aquí nuestra tabla y menciona que el prefijo depende del número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos acá, señor Cruz, por favor? 2. No, 6. 6 carbonos, porque por cada intersección acá hay un carbono. Entonces, si tenemos 6, aquí en nuestra tabla, buscamos el 6 y es ex. Pero como nuestro sufijo nos dice que es ino, entonces sería exino. Sí. Y como el triple enlace inicia en el carbono número 2, será 2-exino. Este es el de los alquinos. Una pregunta. Si en ese enlace, en esa estructura, llevara un enlace doble, o sea, un alqueno, digamos en el 6, ¿cómo llevaría el nombre? Bueno, aquí teníamos nuestro 2-exino, pero tenemos que también tener en cuenta, como usted nos menciona, que en el 6 usted pondría un enlace. Bueno, no sería en el 6, sería en el 5. Entonces pondríamos 5. Iniciamos siempre por la estructura más pequeñita. Vamos a subdividir la estructura grande dependiendo el número de estructuras y grupos que haya. Otra pregunta. Si digamos el grupo alqueno estuvieran en el 5 y el 6, estuvieran en la mitad de sus dos, ¿comenzaría por la derecha a la izquierda o seguiría comenzando de izquierda a derecha? O sea, acá o acá. Luego, En de ambos. 5 y 6. En ambos. No, porque este es un alquino, debemos tener en cuenta eso, de que siempre se va a iniciar por el que se está hablando. En este caso, el alquino, que es el del Porque enlace. es más importante que el alqueno y el alcano. El que más enlaces tiene es más importante que los anteriores. ¿Listo? Bueno, continuaremos con los ciclos. Estos no son más importantes que los alquinos, ni los alquenos, ni los alcanos. ¿Listo? Los ciclos se caracterizan porque, si ven este ejemplo, ven la estructura como un zigzag que nunca se unen, ¿verdad? En los ciclos es distinto. En los ciclos encontramos, si logran ver esta gráfica, por decirlo así, vemos que la R significa cualquier número de carbonos. ¿Listo? Entonces aquí hay cualquier número de carbonos, aquí también, y aquí de igual modo. Entonces, esto sería un triángulo. Sería. O sea que los ciclos son figuras geométricas. Por decirlo así, exactamente. Desde el más mínimo que vendría siendo
haciendo el triángulo hasta, no sé, un nonágono, Cuadrado. y etcétera. Los ciclos no, estos se llaman, su nombre como tal, su prefijo es ciclo, ¿listo? Y su sufijo depende del grupo. Entonces, por ejemplo, dame de la tabla, aquí Andrés, busca uno sencillo. A ver. No, corte. Continuando con los aromáticos, estos son muy peculiares y son muy distintos a los anteriores. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un aromático? O sea, yo sé cómo es su estructura y eso, pero no sé qué es en sí. Bueno, un aromático viene siendo muy similar al ciclo. Sucede que cuando tenemos enlaces dobles o triples, dentro, no, solo dobles, dentro o en alguno de sus enlaces, digamos este de acá tiene 6 carbonos, como ya les mencioné. Tiene 6 carbonos y si yo le agrego 3 enlaces dobles, puede que varíe, depende de dónde inicie a contar los carbonos. Como esto depende y varía mucho porque se mueven los electrones en su posición, pues es muy sencillo. Lo caracterizaron como aromático para ponerlo más sencillo de los demás. Y ya sé que es un aromático, se va a quedar así, punto. Si hay variables en sus electrones. ¿Alguna duda? Yo había mirado un libro de química del profesor Leonardo Abella y decía que los enlaces comenzaban, eran como el ciclo del reloj. Es cierto, es algo muy importante. Cuando vamos a contar un ciclo o un aromático, que son muy similares, aprovechamos mucho cómo se cuentan las horas en el reloj, porque es más ordenado. Muchos sabemos cómo es esto. Pero sucede que cuando tenemos alguno de enlace doble, como ya les mencioné, los electrones pueden saltar. Y al estar esto en constante movimiento, pueden cambiar su nombre, su estructura, de todo. Entonces, por eso le ponemos un círculo en el centro, y esto quiere decir que ya viene siendo un aromático. Yo había investigado y ahí dice que siempre se va a llamar Excel porque siempre lleva 6 carbonos. Pues muy bien, no sabía este dato como tal, pero me parece muy importante. Hay diferentes reglas también para los aromáticos y tiene que también grabarse muy bien todo esto. Para los aromáticos tenemos nuestro prefijo dependiendo del número de carbonos. Entonces, como menciona nuestro estudiante Cruz, como tiene 6 carbonos, será hexeno. Pero también hay algo muy importante, no será hexeno porque esto viene hablando sobre lo anterior, sino más bien benceno su sufijo. Entonces, esto es lo que tenemos por toda nuestra nomenclatura de química orgánica. Ahora, chicos, vamos a hablar de los radicales, que en sí son estos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el radical para los alcanos. Entonces, aquí tenemos una estructura de 4 carbonos. En esa estructura, en el número 2, hay un radical. Entonces, por eso se va a llamar 2, porque el radical está en el 2, metil, ya que empieza de 1, y este es el radical, y entonces metil, guión, butano, porque es de 4, y si podemos ver acá en la tabla y apreciar, el 4 es but, pero como su sufijo es ano, se llama butano. En el siguiente, que es el del alqueno, recuerden que el alqueno son los de doble enlace, entonces lo vamos a llamar así. Como el radical está en el 3, se va a llamar 3, abrimos paréntesis, 2 propenil, perdón. Bueno, este 2 es porque es de Ese 2 es porque está en el segundo carbono. No, porque mira, está en el 3. No, o sea que está en el segundo
en la segunda punta. Exactamente, SE2 es por eso. Entonces 2-propenil, enil, perdón, porque termina en enil. Y como es una estructura. Bueno, y cabe resaltar que en el 5 hay un doble enlace. Entonces se llama 5-penteno. Y la estructura, hay 8 carbonos. Entonces se llamaría octeno. Entonces este sería el del alqueno. Vamos para los alquinos. Entonces podemos apreciar que es una estructura de 9 carbonos. Entonces aquí tiene el radical, lo tiene en el carbono 5. Y en el carbono 8 ahí está el triple enlace. Lo llamamos así, 5-N-propenil. 2-propenil porque su doble enlace está en el número 2. Y pues el 5 porque está en el carbono 5. Para el 9, que es con un triple enlace, se llama 9-noneno porque está en nonino, porque está aquí en el alquino. 9-nonino. Yo tengo una pregunta. Si comienzas por la izquierda derecha, ¿no sería 8 noneno? Perdón, 8 noninos, sí, tiene toda la razón. Bueno, y como es una estructura, ahora sí, con 9 carbonos, ahora sí se llama nonino. Y esos son los radicales. Chicos, fue un gusto haber estado en su época. Ya saben que si me necesitan, solo es hablar de la química orgánica y yo me teletransportaré aquí hasta ahí. Muchas gracias por ayudarnos a explicar todo esto. Espero que tengan muy claras las reglas de la química orgánica, porque la próxima clase tendremos evaluación. No. Easy. Corte.